En esta ocasión haremos esta mesa de parota y resina epóxica para 8 personas. Sin embargo, también pueden entrar 10 comensales. Las medidas son 191 centímetros de largo por 117 centímetros de ancho por un grosor de 5,5 centímetros. La base está hecha en forja fría, diseñada por mí y mandada a hacer con un herrero. El arte principal está pintado con resina y cuenta una historia basada en hechos reales, por lo que será una serie de videos divertidos, tal vez 3 o 4 videos. Veamos de rápido el diseño de la mesa a la que yo llamo la sirena compasiva. Serán 2 pedazos de madera y con un río de resina epóxica en el medio. El diseño final solamente presenta 5 eventos y en el centro aparece la figura de la sirena. También vemos un primer bosquejo de las historias que serán plasmadas. Nuevamente solamente van a ser 5 y algunas van a tener algunos cambios. El largo de las tablas las vamos a cortar aproximadamente a 193 centímetros para que al recortar los bordes, después de haber secado la resina, nos quede una medida de 191, 191,5 aproximadamente. Ahora vamos a ocupar 2 planchones distintos. Uno tiene un ancho aproximado de 72 centímetros. Y vamos a sacar 2 pedazos, uno de 50 centímetros y otro de 20 centímetros de ancho. El otro planchón tiene una medida similar, alrededor de 72-73 centímetros de ancho. Ahí igual vamos a sacar 2 pedazos, uno de 45 y otro de 25 centímetros. Y para la mesa vamos a ocupar los 2 pedazos grandes, tanto el de 50 como el de 45 centímetros. Veremos el proceso de transformación de la madera, ya que llega en bruto, y también veremos el proceso creativo. Estos son los 2 pedazos de madera que ocuparemos. Primero vamos a cuadrarlos. Voy a hacer los cortes inferior y superior. Más adelante, en la segunda madera se va a ver cómo hago los trazos para cuadrar la madera. Creo que debí haberlos puesto aquí al principio, pero bueno, quedaron más adelante. El largo lo voy a cortar aproximadamente a 193 centímetros. A partir de la esquina izquierda voy a recortar a 45 centímetros, entonces voy a hacer la marca. Sé que una línea se traza con 2 puntos en el espacio, pero en esta ocasión voy a trazar más de 2 puntos porque la madera está muy dispareja. Entonces en algunos puntos la reglita, o más bien este ángulo que pongo, queda muy arriba y es más difícil ver si estoy colocando el ángulo derecho. También hay que considerar agregar 4 centímetros a nuestra medida, que corresponden a la base de la sierra. De lo contrario, estaremos cortando a 45 centímetros menos 4 centímetros. Al final se me empezó a arcar un poco el disco, porque la madera tiene distintas dimensiones en el grosor, y eso hace que el disco a veces entre chueco. Entonces yo lo que hago simplemente es hacer un pequeño juego con el disco, hasta que siento que ya empieza a fluir más suave. Y ahora sí, miren qué limpio quedó esta parte. Este es el primer pedazo de nuestra mesa. El anterior lo guardaré. La prueba de que quedó bien. Miren cómo se para. Y si se lo preguntan, aún conservo la piñata de unicornio. Pasemos a realizar los cortes de la segunda madera. Y aquí sí veremos los trazos que realicé para cuadrarla. Aunque no lo crean, pesa como unos 70-75 kilos y es algo complicado manipularla. Yo lo que hago es ocupar marcos que sé que están a 90 grados las esquinas y voy jugando con la posición de tal forma de aprovechar la mayor área de la madera. Estoy seguro que hay mejores formas de hacer esto, pero por el momento esta es la manera más rápida que encontré para cuadrar las tablas. Ya por último coloco unos taquitos para completar la medida, que ahorita no se ven, pero ahorita voy a pasar la toma. Y con la ayuda de un ángulo hago la marca. Voy a mostrar más de cerca lo que hice aquí. Estos son los murales que les mencionaba, obtenidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por si alguien los llega a reconocer.
Lo que hice fue poner un taquito aquí y después coloqué el ángulo y ya sobre eso tracé la marca. Ahora del otro lado no voy a hacer marca todavía porque tengo que dimensionar esta madera a la misma medida que la anterior. Ahora tenemos que considerar el extra que va a agregar la base de uno de los lados de la sierra. Entonces yo tomo la medida desde el disco hasta todo el ancho del lado derecho de la sierra, que en este caso son 4 centímetros, y esos 4 centímetros se los voy a sumar a la marca que acabamos de realizar. Después de esto ya podemos fijar nuestra guía y realizar el corte con la sierra. Hacemos el mismo procedimiento, una marca extra 4 centímetros, colocamos el ángulo, lo fijamos con prensas y procedemos con el corte. Ahora, el siguiente corte lo vamos a realizar a 55 centímetros respecto de donde estoy señalando aproximadamente. Y con eso ya tendríamos listos nuestros dos pedazos de madera para trabajar en la mesa. Veamos la primera presentación. Ya va agarrando forma. Voy a empezar a nivelar la madera. Y como la diferencia entre los puntos más bajos y más altos es demasiada, lo que yo hago es primero sacar una altura de referencia y paso el router por los contornos. Esto me sirve para darme una idea hasta dónde debo rebajar y poder ocupar el cepillo para rebajar más rápido. Este paso que hago es muy importante porque de lo contrario tendría que usar el router para rebajar y para nivelar y eso sería muy tardado. Por eso me apoyo del cepillo eléctrico para rebajar más rápido. Ahora sí, ya empiezo a nivelar con el router y en donde haya puntos muy altos ocupo el cepillo nuevamente y así me la voy llevando. Ocupo el router, después intercalo el cepillo, vuelvo a intercalar el router y así poco a poco. Así queda al final después de ser ruteado. Aquí solamente estoy obteniendo la altura para que ambas tablas midan lo mismo. Pasemos a la segunda tabla y el procedimiento será exactamente el mismo. Esto es para mí la parte más tediosa. Realmente es muy desgastante hacer este paso. Es muy tardado, la viruta golpea la piel, el polvillo es muy agresivo para los ojos y la nariz. A pesar de que ocupo gogles y mascarilla, es un proceso que nunca me ha gustado hacer. Por último voy a lijar con lija de banda grano 60. Esta será la parte de abajo de la mesa. Y como se pueden dar cuenta hay unas marcas que no las pude quitar, debido a que si rebajo más con el router, entonces esta tabla tendría un grosor menor que la otra. Mejor ya me voy a jubilar, y esta vez estoy hablando muy en cereal. También voy a aplicar aceite. Yo ocupo cualquier aceite de cocina, el más barato que encuentro, según había visto que es fungicida. Y si no, pues mínimo me da una idea de cómo va quedando la madera, ya que se resaltan las vetas. Aquí le di la vuelta a esta misma madera. Este lado será la parte de arriba, por lo que voy a detallarlo más. Primero voy a limpiar el borde interior de la futura mesa. Empiezo con la lija de banda grano 60 para avanzar más rápido, y después me paso al esmeril con disco de lija grano 80. Anteriormente había aplicado aceite a esta cara de la madera, solo que no se ve en el video, aparte de que la madera ya lo absorbió. Por último ocupo la lija orbital grano 100. Aquí quito como el exceso de polvo y yo ocupo como una tipo servitualla. Luego nos queda esta parte, la otra parte ya la tengo terminada igual. Entonces vean, les digo que aquí más adelante voy a estar remarcando con un carbón. Entonces aquí fue el que quedó de como resonado esta parte.
Igual acá lo voy a estar pintando un poquito. Esto ya es natural de la madera. Es un ojito o no sé qué sea exactamente. Va a ser un poquito no tan definido, no sé cómo llamarlo, si abstracto. Yo le vi un poco la forma como de una especie de sirena. Entonces, eh, ahorita lo que voy a hacer es definirlo para que se logre ver esa forma sin que esté tan definido. Entonces, bueno, esto yo creo que yo veo a lo mejor como su aleta, este es su brazo, su cabeza. Entonces, quiero darle un poquito mejor la forma para que se logre entender que es la figura como de una sirena. Y pues bueno, esto a lo mejor sería como una piedra o un tronco donde está posando. Aquí pues sería hacerle, definirle como el brazo, tal vez acá bajar un poco, no sé, tal vez el relieve, un poco más profundo, y pues esta parte igual definirle más un poco más el hombro. Pues acá igual sería a lo mejor como cortarle este pedazo, para que se le logre identificar bien la cabeza. Ahora sí, pasemos al meollo de esta pieza. Quizás para muchos solo sea una mesa más, pero la intención de esta pieza es hacer un tributo a ciertas personas con las que tuve la oportunidad de coincidir en esta vida, al plasmar una historia en una mesa. En los siguientes 3 minutos y 15 segundos estaré dándole la forma a este pedazo de madera, con formones, lija y un router, mientras te cuento un poco de mi historia y la historia del pedazo de madera, y por qué lo ocupé para este proyecto. Así que si quieres puedes adelantarle al minuto 14 con 20 segundos. La mesa es un tributo a mi abuela, que era una persona compasiva, y por eso recibe el nombre de la sirena compasiva este proyecto. La sirena representa a mi abuela y cuenta una historia, la historia del pedazo de madera y la relación con una familia. Fue en marzo de 2024, cuando el anterior dueño de esta casa, que ahora es el taller donde trabajo, me dijo que intentara hacer una mesa como con injertos de otras maderas, y me dijo que ocupara unos palos. Para ser honesto, la primera vez no me gustó la idea porque se me hacían unos palos muy feos, y no me hacía sentido solo poner el trozo de madera y cubrirlo de resina. A mi punto de vista, las mesas de resina que solo agregan objetos aleatorios a la resina se me hacen muy básicas. Me gustan los diseños, pero se me hacen muy aburridas. Fue entonces que cogí un pedazo de un cartón y comencé a dibujar el primer bosquejo. La idea era hacer una mesa que contara la historia de una familia desde el punto de vista del pedazo de madera. La historia sufrió varias modificaciones. Al principio iban a ser 7 eventos, pero dada la complejidad de pintar en resina epóxica solo fueron 5 escenarios. También había escenas muy brutales, ya que trato de representar personas que ya no se encuentran en vida al día de hoy. Pero deja que te cuente cómo llegó este pedazo de madera a mis manos. Hace más de 10 años, mi abuelo y mi papá estaban en un viaje de trabajo en Coatzacoalcos, Veracruz. Mi papá viajaba mucho dentro de la República Mexicana para entregar equipos médicos y de laboratorio, así que yo también conozco algo de ese giro. Pero regresemos a la historia. En esa ocasión acababa de pasar un huracán, y en una de las playas había destrozos. Mi abuelo vio unos hombres recolectando troncos, así que se acercó, tomó 2 piezas que llamaron su atención. Mi papá estaba enfadado porque decía que eran basura. Cuando mi abuelo llegó a su casa, colgó los 2 palos. Yo tengo un vago recuerdo, pero sé que esos palos habían estado en la pared de la cochera por muchos años. Tengo buenos recuerdos de esa casa. Solía pasar más tiempo con mis abuelos que con mis papás. Pasaron los años, y cada una de las personas que vivió en esa casa se fue despidiendo de esta vida. Uno de ellos me convenció de ocupar el palo de madera en mi próxima mesa. La verdad es que fueron 5 personas que llegaron a habitar la casa, y cada una se despidió de manera muy curiosa. A 3 de ellos me tocó cuidarlos, y todos me dejaron con muchos aprendizajes. Vi desde la clásica hermana, hermano que nunca hace su vida aparte, hasta el sujeto que se llena de éxito en la vida y que por un tropiezo termina como vagabundo. Vi cómo la depresión y la falta de amor se iban tornando en enfermedades muy agresivas, que llevaron a más de uno a estar en cama por meses. Personalmente hubo varios eventos muy traumatizantes para mí. Ver a las personas que amas llenos de agujeros y con dolores y un sufrimiento intenso. Pero no se trata de victimizarse, sino de cómo logras levantarte. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos ser mejores día con día. Y eso a mí es lo que me motiva, cada vez que creo que hice las cosas mal, el saber que las próximas personas tendrán la dicha de conocer una versión más sabia de mí. A veces veo a personas anhelando la cima, cegados por el éxito. La mayoría de las personas se prepara para la subida, pero casi nadie se prepara para la bajada, y estadísticamente va a pasar. Ahora sí, hemos terminado de definir la sirena.
Más adelante veremos el llenado de la resina y el arte principal que está pintada en resina epóxica. Y, ay bueno, miren así como quedó. Está el río, la parte sólida, está un poquito más transparente para que se vea como lo que yo le llamo la sirena. Primero que hago es hacer un dibujo con un plumón sobre la resina y con un delineador dimensional de plomo sintético, el mismo que se ocupa para los vitrales, comienzo a crear la figura. Con el apoyo de un cúter quito los excesos del delineador. Comienzo a delimitar el mar y a dibujar una palmera. Como no tengo herramientas de pintura y mi conocimiento es limitado, ocupo una tabla de madera, una cuchara de plástico y unos cuantos palillos. Después mezclo resina para pisos, comienzo creando distintas tonalidades de verde. Ahora creo el color carne a partir de los colores amarillo, rojo y blanco. El pantalón decidí pintarlo de gris, y con un palillo voy agregando el color blanco, para un efecto marmoleado. Para dibujar en la madera ocupo un lápiz y para la resina nuevamente un plumón. Vuelvo a hacer uso del delineador y voy rellenando cada forma con pintura. Ocupo los palillos para aplicar la pintura con mayor detalle. Realizar todo esto realmente es un arduo trabajo. Para representar el mar ocupo colores y contamino con un poco de color blanco para hacer un efecto espuma. Este es el resultado final de haber pintado sobre resina.